Una joven creció en un pueblo cerca de las montañas. Un día, mientras practicaba alpinismo, encontró un osesno llorando. Con sus conocimientos de socorrista, logró salvar al cachorro que estaba atrapado. La madre osa vio todo desde lejos e hizo algo impactante. Antes de escuchar esta conmovedora historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos como este. El sol apenas había salido cuando Lupita abrió los ojos, sintiendo esa familiar agitación en su pecho. Era su último día en el pueblo de Los Encinos antes de partir para el entrenamiento oficial de socorrista, y las montañas la llamaban para una despedida especial. A través de la ventana de su habitación, podía ver el Cerro del Águila alzarse majestuoso contra el cielo rosado del amanecer, sus laderas cubiertas por una suave neblina que prometía un día perfecto para escalar. A sus 23 años, Lupita llevaba en su ADN el amor por las alturas. Hija de Carlos, el jefe de los socorristas locales, y de María, la única médica del pueblo, creció observando a sus padres dedicar sus vidas a salvar a otros. Las montañas eran su patio de juegos desde que aprendió a caminar, y cada sendero, cada peñasco, cada cueva de los alrededores guardaba un recuerdo especial de su infancia. Mientras preparaba su mochila con equipo de escalada, Lupita sonrió al encontrar su viejo diario de anotaciones, donde registraba cada conquista en las montañas desde los 12 años. Hojeándolo rápidamente, encontró registros de sus primeras escaladas con su padre, de las lecciones de primeros auxilios con su madre y de los innumerables atardeceres contemplados desde la cima del Cerro del Águila. «Lupita, el desayuno está listo». La voz de María resonó por la casa de madera. En la acogedora cocina, sus padres ya estaban sentados a la mesa, Carlos con su tradicional uniforme de socorrista y María organizando su maletín médico para otro día de trabajo. «¿Entonces, realmente vas a hacer esa última escalada?», preguntó María, sirviendo una taza de café para su hija. Su tono de voz mezclaba orgullo y preocupación maternal. «Necesito despedirme apropiadamente», respondió Lupita, mordiendo una tostada. «El Cerro del Águila fue mi primer maestro de alpinismo, después de todo». Carlos sonrió, sus ojos brillando con comprensión. «Solo no olvides el protocolo de seguridad. Envía tu ubicación cada hora y...» «Papá», Lupita lo interrumpió cariñosamente. «Prácticamente escribí el manual de seguridad contigo, ¿recuerdas?». El desayuno transcurrió entre risas y recuerdos, con Carlos contando por milésima vez la historia de cuando Lupita, a los 5 años, declaró que sería salvadora de montañas cuando creciera. La mañana avanzaba, y el sol ya estaba alto cuando Lupita finalmente terminó sus preparativos. En el porche de la casa, abrazó a sus padres con fuerza. «Volveré antes del anochecer», prometió, ajustando las correas de su mochila. María le entregó un pequeño paquete con sándwiches y Carlos verificó una última vez el equipo de su hija. Mientras caminaba hacia el sendero que llevaba al Cerro del Águila, Lupita sintió una extraña mezcla de emociones. Era como si las montañas susurraran que aquel día sería diferente a todos los demás. El viento fresco acariciaba su rostro, trayendo consigo el aroma de los encinos y de las flores silvestres que salpicaban el camino. La subida inicial era suave, un sendero bien marcado que serpenteaba entre árboles centenarios. Lupita conocía cada piedra, cada curva, cada árbol retorcido que servía de referencia. Mientras caminaba, su mente vagaba entre recuerdos y sueños futuros. En pocos días, estaría iniciando su entrenamiento oficial como socorrista en la capital, siguiendo los pasos de su padre. Al alcanzar la primera meseta, se detuvo para beber agua y enviar su ubicación a sus padres, como había prometido. Desde allí podía ver todo el pueblo de Los Encinos anidado en el valle de abajo, con sus casitas de madera y sus tejados rojos. El humo de las chimeneas subía perezosamente en el aire de la mañana y la campana de la pequeña iglesia repicaba las 9. Lupita respiró profundamente, sintiendo el aire puro de las montañas llenar sus pulmones. Frente a ella, la cara rocosa del Cerro del Águila se alzaba imponente, un desafío para el que estaba más que preparada. Verificó sus cuerdas y mosquetones una última vez.
Se puso su casco e inició la parte más técnica de la escalada, sin imaginar que aquel día cambiaría su vida para siempre. La escalada proseguía según lo planeado, con Lupita moviéndose con la gracia y precisión que años de práctica le habían conferido. Sus manos encontraban naturalmente las mejores grietas en la roca, mientras sus pies se apoyaban con seguridad en cada saliente. El sol ya estaba alto en el cielo cuando alcanzó una pequeña plataforma natural cerca de 200 metros sobre el valle. Fue entonces cuando un sonido inusual llamó su atención. Entre el silbido del viento y el canto ocasional de los pájaros, Lupita distinguió un gemido agudo y angustiado. Inicialmente, pensó que era solo el viento jugando entre las rocas, pero su instinto de socorrista le decía que había algo más. Pausó su ascenso, manteniéndose completamente inmóvil para identificar mejor el origen del sonido. El gemido vino de nuevo, más claro esta vez, proveniente de un saliente algunos metros abajo y a su derecha. Lupita consultó su reloj. Era hora de enviar su ubicación a sus padres. Después de cumplir con el protocolo de seguridad, comenzó a planear una ruta de aproximación hasta el origen del misterioso sonido. El descenso hasta el saliente requeriría una maniobra delicada. La cara de la roca en ese tramo era especialmente empinada, con pocos puntos de apoyo confiables. Lupita verificó 2 veces su equipo e inició el descenso con extrema precaución. Cada movimiento era calculado, cada anclaje probado con atención redoblada. A medida que se acercaba, el sonido se hacía más nítido, y su corazón se aceleró al identificar el inconfundible llanto de un osesno. Su mente inmediatamente recordó las lecciones de su padre sobre encuentros con animales salvajes en las montañas. Donde hay un cachorro, hay una madre cerca. Era una de las primeras reglas que había aprendido. Como respondiendo a sus pensamientos, un gruñido grave resonó desde algún lugar arriba. Lupita se congeló en su posición, controlando la respiración mientras observaba una enorme osa parda surgir en la cima de la cara rocosa. El animal parecía agitado, moviéndose de un lado a otro, claramente perturbado por la situación de su cría. «Calma, mamá», susurró Lupita, más para sí misma que para la osa. «Estoy aquí para ayudar». Años de convivencia con la vida silvestre en las montañas le habían enseñado a respetar y comprender el comportamiento de los animales. La osa, aunque visiblemente preocupada, no mostraba signos de agresividad inmediata. Finalmente, Lupita alcanzó el saliente donde el osesno estaba atrapado. Era un pequeño oso de pelaje castaño, no más grande que un perro de tamaño mediano. Su pata trasera estaba firmemente atrapada entre 2 rocas, y pequeñas manchas de sangre indicaban que el animal se había herido en sus intentos de liberarse. El osesno, al percibir su aproximación, inicialmente se debatió con más fuerza, emitiendo gemidos asustados. Lupita mantuvo distancia por algunos momentos, permitiendo que el animal se acostumbrara a su presencia. Lentamente, comenzó a hablar en voz baja y suave, como hacía con los animales heridos que ocasionalmente encontraba durante sus escaladas. «Hola, pequeño», murmuró ella manteniendo un tono calmo y constante. «Vine a ayudarte a salir de ahí. Tu mamá está muy preocupada». El osesno gradualmente se calmó, sus ojos oscuros fijos en Lupita con una mezcla de miedo y curiosidad. La situación exigía una decisión rápida pero cautelosa. La posición era precaria, y cualquier movimiento brusco podría asustar tanto al osesno como a la madre osa, que continuaba su vigilancia nerviosa arriba de ellos. Lupita sabía que necesitaría ayuda adicional, pero también comprendía que el osesno no podía esperar mucho más tiempo en esa situación. Con movimientos deliberadamente lentos, alcanzó su teléfono y envió un mensaje detallado a sus padres, explicando la situación y solicitando apoyo. Mientras esperaba respuesta, comenzó a evaluar cuidadosamente cómo podría liberar al osesno sin causarle más heridas o provocar una reacción defensiva de la madre osa. El sol ahora estaba directamente sobre ellos y Lupita podía sentir el calor intenso reflejándose en las rocas. El tiempo se estaba volviendo un factor crucial, tanto para el osesno como para su propia seguridad en la cara expuesta de la montaña. Sabía que necesitaba actuar pronto,
pero cada movimiento debía ser perfectamente calculado. Lupita respiró profundamente, evaluando sus opciones. El espacio en el saliente era limitado, apenas permitiéndole moverse con seguridad. El osesno, aunque más calmado, aún temblaba visiblemente, su pata atrapada en una posición dolorosa entre las rocas. Arriba de ellos, la madre osa continuaba su vigilancia ansiosa, sus ojos atentos a cada movimiento. Con cuidado, Lupita abrió su mochila y sacó su kit de primeros auxilios. Años observando a su madre tratar animales heridos en el pueblo le habían dado conocimiento suficiente para evaluar la situación. La herida no parecía grave, pero la posición en que la pata estaba atrapada podría causar daños serios si no se liberaba pronto. «Voy a necesitar acercarme un poco más, amiguito», susurró ella, manteniendo el tono suave que parecía calmar al osesno. Con movimientos lentos y deliberados, Lupita se posicionó de modo que tuviera mejor acceso a las rocas que aprisionaban al animal. El sol fuerte comenzaba a castigar y gotas de sudor corrían por su rostro mientras estudiaba la mejor manera de proceder. Las rocas que atrapaban la pata del osesno eran pesadas, pero no imposibles de mover. El verdadero desafío sería hacerlo sin causar un derrumbe en la cara inestable de la montaña. Lupita tomó una de sus cuerdas auxiliares y, con pericia, comenzó a crear un sistema de palanca improvisado. Cada movimiento era calculado, cada nudo precisamente atado. El osesno observaba con curiosidad, ocasionalmente emitiendo pequeños gemidos de incomodidad. «Solo un poquito más de paciencia», murmuró ella posicionando la cuerda. «Tu mamá está justo ahí arriba, no dejaré que nada malo te pase». El teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de su padre informando que él y un equipo de rescate estaban en camino. Pero Lupita sabía que no podía esperar. Las nubes comenzaban a formarse en el horizonte, y su experiencia en las montañas le decía que una tormenta podría estar acercándose. Con delicadeza, pasó una banda suave alrededor del cuerpo del osesno, creando un soporte que le impediría caer cuando fuera liberado. El animal, sorprendentemente, permaneció cooperativo, como si entendiera que ella estaba allí para ayudar. «Ahora viene la parte difícil», dijo Lupita, posicionándose firmemente en el saliente. Utilizando la palanca improvisada y su propia fuerza, comenzó a aplicar presión gradualmente sobre las rocas. El sudor corría por su rostro, sus músculos temblaban con el esfuerzo, pero mantuvo la presión constante. De repente sintió un movimiento. Las rocas comenzaron a ceder, milímetro a milímetro. El osesno, percibiendo el cambio, comenzó a agitarse nuevamente, pero Lupita mantuvo la calma, susurrando palabras tranquilizadoras. Con un último esfuerzo, logró crear espacio suficiente para que el osesno pudiera retirar su pata. El pequeño oso, aún sujeto por el soporte improvisado, la miró con lo que parecía ser una mezcla de alivio y gratitud. Lupita rápidamente examinó la pata lastimada. Había algunos cortes superficiales, pero nada que pareciera grave. Con gestos suaves limpió las heridas con antiséptico y aplicó un vendaje ligero, sorprendiéndose por la docilidad del animal. Ahora venía el siguiente desafío: devolver al osesno en seguridad a su madre. La osa, que había observado toda la operación de rescate, parecía menos agitada, pero Lupita sabía que necesitaría ser extremadamente cuidadosa en los próximos momentos. Con el sistema de cuerdas aún en su lugar, comenzó a planear cómo elevaría al osesno hasta un punto donde la madre pudiera alcanzarlo. El viento comenzaba a aumentar y las primeras gotas de lluvia caían espaciadamente, haciendo la situación aún más urgente. Lupita verificó una vez más todo el equipo de seguridad, ajustó el soporte alrededor del osesno y se preparó para la parte más delicada del rescate. El éxito de toda la operación dependería de los próximos minutos, y no podía darse el lujo de cometer ni el más mínimo error. Con precisión meticulosa, Lupita comenzó a preparar el sistema de poleas, que permitiría elevar al osesno con seguridad. Sus manos se movían con agilidad entrenada, verificando cada mosquetón y cada nudo 2 veces. La lluvia, aún débil,
hacía que las cuerdas estuvieran resbaladizas, exigiendo atención redoblada. «Vamos allá, pequeño», murmuró ella, ajustando el arnés improvisado alrededor del osesno. El animal, aunque aún aprensivo, se mantenía sorprendentemente calmo, como si comprendiera la importancia de cooperar. Sus ojos oscuros ocasionalmente se encontraban con los de Lupita, transmitiendo una confianza que ella nunca habría esperado de un animal salvaje. La osa arriba de ellos continuaba su vigilia, ahora más cerca del borde. Lupita podía oír su respiración pesada y los ocasionales gruñidos de preocupación. Era crucial mantener la calma. Cualquier movimiento brusco podría provocar una reacción defensiva de la madre osa, tornando la situación peligrosa para todos. Con el sistema de elevación listo, Lupita comenzó a izar al osesno lentamente. Cada centímetro era conquistado con extremo cuidado, mientras ella mantenía un ojo en el animal y otro en la madre osa. El viento aumentaba gradualmente, haciendo que las cuerdas se balancearan más de lo que a ella le gustaría. «Tranquila, mamá», susurró cuando la osa emitió un gruñido bajo. «Estoy llevando a tu bebé de vuelta contigo». Como si entendiera sus palabras, el animal retrocedió ligeramente, dando espacio para que la operación continuara. El osesno subía lentamente, ocasionalmente emitiendo pequeños gemidos de ansiedad. Lupita continuaba hablando suavemente, sus palabras mezclándose con el sonido de la lluvia que comenzaba a arreciar. Sus brazos dolían con el esfuerzo, pero mantenía los movimientos firmes y controlados. Cuando el osesno estaba a pocos metros de la cima, Lupita sintió una vibración en su teléfono. Probablemente su padre, informando que el equipo de rescate estaba cerca. Pero ella no podía distraerse ahora, no cuando estaba tan cerca de completar el rescate. Con un último esfuerzo, elevó al osesno hasta una pequeña plataforma natural, donde la madre osa podría alcanzarlo con seguridad. El pequeño animal, tan pronto como sintió terreno firme bajo sus patas, comenzó a debatirse levemente contra las cuerdas que lo sujetaban. Lupita sabía que este era el momento más delicado. Necesitaba soltar al osesno sin exponerse demasiado o asustar a la osa. Con movimientos precisos, comenzó a aflojar el sistema que sujetaba al animal, manteniendo una cuerda de seguridad en caso de que resbalara. La madre osa se acercó cautelosamente, su enorme cuerpo moviéndose con una gracia sorprendente sobre las rocas mojadas. Lupita contuvo la respiración, sus músculos tensos, preparada para cualquier reacción del animal. Para su sorpresa, la osa demostró una gentileza notable al acercarse al osesno. Con movimientos delicados de sus enormes garras, ayudó a liberar al pequeño de las últimas cuerdas que lo sujetaban. El osesno, finalmente libre, corrió hacia su madre, que lo recibió con un suave gruñido de satisfacción. Lupita se permitió una pequeña sonrisa de alivio, pero sabía que aún no estaba totalmente a salvo. La lluvia ahora caía con más fuerza, haciendo las rocas aún más traicioneras. Necesitaba encontrar un camino seguro para descender, y rápido. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. En lugar de alejarse inmediatamente con su cría, la osa permaneció por un momento, sus ojos fijos en Lupita. Había algo en su mirada, una inteligencia, una comprensión que trascendía la barrera entre humanos y animales salvajes. El momento fue interrumpido por un trueno distante. Lupita sabía que necesitaba iniciar su descenso inmediatamente antes de que la tormenta empeorara. Comenzó a recoger su equipo, siempre manteniendo movimientos suaves y previsibles. La osa y su osesno comenzaron a alejarse lentamente, desapareciendo entre las rocas de arriba. Lupita los observó partir, sintiendo una mezcla de agotamiento y satisfacción. Había logrado no solo rescatar al osesno, sino también mantener a todos a salvo durante toda la operación. Ahora, con la lluvia aumentando y el viento aullando entre las rocas, ella necesitaba enfocarse en su propia seguridad. El día estaba lejos de terminar, y las montañas aún tenían más sorpresas reservadas para ella. La lluvia ahora caía en cortinas densas, transformando la cara rocosa de la montaña en una superficie traicionera y resbaladiza. Lupita, aún anclada en el pequeño saliente, sabía que el descenso sería infinitamente más peligroso que el ascenso. El viento aullaba a su alrededor,
amenazando con desequilibrarla en cada ráfaga más fuerte. Sus años de experiencia en alpinismo gritaban en su mente: no inicies un descenso en condiciones tan adversas. Pero quedarse quieta tampoco era una opción. La temperatura estaba cayendo rápidamente y la hipotermia se convertía en un riesgo real. Con manos temblorosas, en parte por el frío y en parte por la adrenalina del rescate reciente, Lupita comenzó a preparar su equipo para el descenso. Cada mosquetón era verificado 2 veces, cada nudo apretado con fuerza extra. No podía darse el lujo de cometer ni el menor error. Mientras se preparaba, su mente vagaba hacia sus padres. Ellos deberían estar en camino con el equipo de rescate, pero en estas condiciones, el acceso a la montaña sería difícil, si no imposible. Lupita sabía que estaba por su cuenta. Con una última mirada al lugar donde la osa y su osesno habían desaparecido, inició su descenso. Cada movimiento era calculado, cada apoyo probado antes de confiar su peso. La roca, normalmente firme y confiable, ahora parecía viva bajo sus pies, resbaladiza y traicionera. Los primeros 100 metros fueron una prueba de resistencia y concentración. La lluvia fustigaba su rostro, haciendo difícil mantener los ojos abiertos. Sus manos, aún protegidas por guantes, comenzaban a entumecerse por el frío. Pero Lupita no se permitía detenerse. Cada pausa aumentaba el riesgo de que sus músculos se entumecieran, haciendo los movimientos más peligrosos. Cerca de la mitad del camino hacia abajo, un sonido alarmante llegó a sus oídos: el inconfundible rumor de piedras soltándose. Arriba de ella, una pequeña avalancha de rocas y lodo comenzaba a formarse, ganando velocidad a medida que descendía por la ladera. Con el corazón acelerado, Lupita buscó desesperadamente un refugio. Sus ojos entrenados identificaron una pequeña cavidad en la roca, algunos metros a su derecha. Sin tiempo para pensarlo 2 veces, se lanzó en un movimiento lateral, sus cuerdas crujiendo con el esfuerzo repentino. En el último segundo logró refugiarse en la pequeña hendidura. Piedras y lodo pasaron zumbando a centímetros de donde estaba, en un torrente caótico que duró varios segundos aterradores. Cuando finalmente cesó, Lupita se permitió soltar el aliento que ni siquiera se había dado cuenta que estaba conteniendo. El refugio temporal, sin embargo, presentaba un nuevo desafío. La cavidad era demasiado pequeña para permitir movimientos amplios y la posición era extremadamente incómoda. Lupita sabía que no podría permanecer allí por mucho tiempo sin correr el riesgo de calambres o agotamiento. Con cuidado, comenzó a moverse fuera del refugio. Fue entonces cuando notó algo extraño. Su mochila parecía más ligera. Con un sobresalto de horror, se dio cuenta de que parte de su equipo había sido arrancado durante la huida de la avalancha. Elementos cruciales para un descenso seguro estaban ahora perdidos en la ladera enfangada de abajo. La situación se había vuelto crítica. Con equipo reducido, condiciones climáticas empeorando a cada minuto y el cansancio comenzando a cobrar su precio, Lupita enfrentaba ahora un dilema agonizante: continuar el descenso con recursos limitados o intentar encontrar un lugar seguro para esperar el rescate, corriendo el riesgo de hipotermia. Cerrando los ojos por un momento, Lupita buscó en sus recuerdos todas las lecciones de su padre sobre situaciones de emergencia en las montañas. Mantén la calma, evalúa tus recursos, toma decisiones basadas en hechos, no en miedo. La voz de él resonaba en su mente. Abriendo los ojos, observó la ladera debajo. La lluvia había disminuido ligeramente, ofreciendo una visibilidad un poco mejor. Con determinación renovada, Lupita comenzó a planear su próximo movimiento. La montaña había lanzado su desafío y ella estaba determinada a superarlo. La lluvia fina y persistente continuaba cayendo, transformando la roca en una superficie traicionera. Lupita, con los músculos adoloridos y las manos temblorosas, evaluaba meticulosamente cada movimiento. Su equipo reducido significaba que cada decisión era crucial. No había margen para errores. Lentamente, retomó su descenso. Cada paso era calculado, cada anclaje probado con atención redoblada. El viento ocasionalmente soplaba en ráfagas fuertes, amenazando con desequilibrarla.
Lupita se mantenía firme, su determinación creciendo con cada obstáculo superado. Mientras descendía, su mente vagaba entre el presente desafiante y los recuerdos que la fortalecían. Recordó las innumerables veces que su padre la había llevado a entrenar en esta misma montaña, enseñándole no solo técnicas de escalada, sino también valiosas lecciones sobre resiliencia y autoconfianza. «La montaña no es tu enemiga, Lupita», siempre decía él, «es tu maestra. Respétala, escúchala, y ella te mostrará el camino». Esas palabras resonaban en su mente ahora, dándole fuerza para continuar. Con cada metro conquistado, se sentía más conectada con la montaña, más sintonizada con sus desafíos y secretos. Después de lo que parecieron horas de descenso cuidadoso, Lupita alcanzó un pequeño rellano. Era un área relativamente plana, ofreciendo un breve respiro en su jornada. Aprovechó el momento para verificar su teléfono, sin señal. El equipo de rescate, si estaba en camino, no tenía forma de contactarla. Fue entonces cuando notó algo inusual. Un movimiento sutil entre las rocas llamó su atención. Para su sorpresa, vio a la osa y su osesno nuevamente. Parecían estar siguiendo un sendero paralelo a su descenso, como si estuvieran acompañando su jornada. La osa se detuvo por un momento, sus ojos encontrándose con los de Lupita. Había algo en esa mirada, una inteligencia, una comprensión que trascendía las barreras entre especies. Lupita sintió una extraña sensación de confort, como si la presencia de estos animales salvajes fuera de alguna manera protectora. Renovada por este encuentro sorprendente, Lupita retomó su descenso con energía renovada. La lluvia había disminuido, pero el terreno continuaba peligroso. Cada movimiento exigía concentración total, cada elección de ruta era cuidadosamente considerada. A medida que descendía, comenzó a notar señales sutiles en el paisaje, pequeñas marcas en las rocas, ramas rotas de cierta manera, que parecían indicar un camino más seguro. Era como si la montaña estuviera susurrando secretos, guiándola hacia abajo. Lupita siguió estas señales casi intuitivamente, confiando en sus instintos y en la conexión profunda que sentía con la naturaleza a su alrededor. Su progreso, aunque lento, era constante y seguro. Las horas pasaban y el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. La temperatura caía rápidamente, y Lupita sabía que necesitaba encontrar refugio pronto. Fue entonces cuando avistó algunos metros más abajo la entrada de una pequeña cueva. Con cuidado se acercó a la apertura. Era un espacio estrecho, pero suficiente para ofrecer protección contra el viento y la lluvia que amenazaba con volver. Lupita dudó por un momento, consciente de los peligros potenciales de entrar en una cueva desconocida, pero el frío creciente y el agotamiento que sentía dejaban pocas alternativas. Lentamente entró en la cueva, su linterna iluminando las paredes rocosas. Para su sorpresa, el interior era sorprendentemente seco y acogedor. Incluso había algunas ramas secas esparcidas por el suelo, perfectas para hacer una pequeña fogata. Mientras se acomodaba, preparándose para pasar la noche, Lupita reflexionó sobre los eventos del día. El rescate del osesno, el descenso peligroso, los encuentros misteriosos, todo parecía parte de un plan mayor, una lección que la montaña quería enseñarle. Afuera, la noche caía sobre las montañas. Lupita encendió una pequeña fogata, su calor reconfortante alejando el frío y las sombras. Mientras las llamas danzaban, se dio cuenta de que esta jornada estaba lejos de terminar. La montaña aún tenía más que revelar, y ella estaba lista para lo que viniera a continuación. El crepitar suave de la fogata llenaba la pequeña cueva, proyectando sombras danzantes en las paredes rocosas. Lupita, envuelta en su manta de emergencia, sentía el calor reconfortante alejando el frío que se había instalado en sus huesos. Sus ojos, pesados por el agotamiento, luchaban por mantenerse abiertos, pero su mente estaba inquieta, repasando los extraordinarios eventos del día. El silencio de la noche fue interrumpido por un sonido familiar, el aullido distante de un lobo. Lupita sonrió, recordando las historias que su abuelo solía contar sobre los guardianes de la montaña. Según él,
Los lobos no eran solo depredadores, sino espíritus protectores que guiaban a los viajeros perdidos de vuelta a casa. Mientras observaba las llamas, Lupita comenzó a notar algo extraño en las paredes de la cueva. A la luz trémula del fuego, formas sutiles parecían emerger de la roca. Intrigada, se levantó, acercándose para examinar mejor. Sus ojos se abrieron de sorpresa al darse cuenta de que no eran meras formaciones rocosas, sino pinturas rupestres antiguas. Figuras de animales, personas y símbolos misteriosos cubrían las paredes, contando historias de un pasado lejano. Con reverencia, Lupita tocó suavemente una de las imágenes, un oso, sorprendentemente similar al que había encontrado hoy. Al lado del oso, una figura humana extendía la mano en un gesto que parecía de amistad, no de miedo. «Increíble», murmuró ella, maravillada con el descubrimiento. Su entrenamiento como alpinista siempre había enfatizado el respeto por la naturaleza y por la historia de las montañas, pero nunca había imaginado encontrar algo tan significativo. Mientras examinaba las pinturas, una narrativa comenzó a formarse. Las imágenes parecían contar la historia de una antigua conexión entre humanos y animales, una asociación olvidada por el tiempo. Osos, lobos, águilas, todos retratados no como amenazas, sino como aliados. Una pintura en particular llamó su atención. Mostraba una figura humana en la cima de una montaña rodeada por animales. Encima de ella, símbolos que recordaban estrellas o luces brillantes. Lupita sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La escena era extrañamente familiar, como si fuera un eco de su propio viaje. Perdida en contemplación, Lupita casi no notó cuando un nuevo sonido se unió al crepitar del fuego. Era un sonido bajo, casi imperceptible al principio, pero que fue creciendo gradualmente. Parecía venir de más profundo en la cueva. Curiosa y un poco aprensiva, Lupita tomó su linterna y avanzó con cautela. El túnel se estrechaba, obligándola a agacharse. El sonido se hacía más claro. Era agua corriente. Después de algunos metros, el túnel se abrió en una cámara más grande. Lupita jadeó maravillada con lo que veía. Un pequeño lago subterráneo se extendía ante ella, sus aguas cristalinas reflejando la luz de su linterna como miles de diamantes. En el centro del lago, una columna de roca se elevaba, cubierta por cristales que brillaban con una luz propia, suave y etérea. Era una visión impresionante, como si hubiera descubierto un santuario secreto de la propia montaña. Lupita se acercó al borde del lago fascinada. Las aguas eran tan claras que podía ver el fondo rocoso, cubierto por más cristales. Algo en aquella escena la hizo sentirse profundamente conectada no solo con la montaña, sino con algo más grande, más antiguo y misterioso. Fue entonces cuando notó algo moviéndose en el agua. Al principio pensó que era solo un reflejo, pero pronto se dio cuenta de que era real. Formas indistintas nadaban en las profundidades como sombras de criaturas hace mucho olvidadas. Un sentimiento de reverencia y admiración se apoderó de Lupita. Comprendió que había sido guiada hasta allí, que todo su día, el rescate del oso, el descenso peligroso, los encuentros misteriosos, había sido parte de un viaje mayor. Sentándose al borde del lago, Lupita cerró los ojos, dejándose envolver por la energía del lugar. Sentía como si la montaña le estuviera hablando, compartiendo secretos antiguos, preparándola para algo importante. Cuando reabrió los ojos, notó que la luz de los cristales había cambiado, pulsando suavemente en un ritmo que recordaba un latido cardíaco. Era como si el corazón de la montaña se estuviera revelando ante ella. Lupita sabía que este descubrimiento era más que una coincidencia. Era un llamado, un despertar a algo más grande que aún no comprendía completamente. Con el corazón lleno de emoción y la mente repleta de preguntas, se preparó para lo que vendría a continuación, sintiendo que su verdadero viaje apenas estaba comenzando. El amanecer encontró a Lupita sentada al borde del lago subterráneo, sus ojos reflejando el suave brillo de los cristales. Apenas había dormido, absorta en la magnitud de su descubrimiento y en las reflexiones que esto había desencadenado,
Las horas habían pasado como minutos mientras contemplaba el significado de todo lo que había vivido. Con el primer rayo de sol penetrando por la entrada de la cueva, Lupita supo que era hora de regresar. Su corazón estaba dividido entre el deseo de permanecer en este lugar mágico y la necesidad de compartir su descubrimiento con el mundo. Cuidadosamente, registró la ubicación de la cueva en su GPS y tomó algunas fotos con la poca batería que le quedaba en su celular. Sabía que necesitaría evidencias para corroborar su increíble historia. Al emerger de la cueva, Lupita fue recibida por un mundo transformado. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un cielo de un azul cristalino. El aire estaba fresco y limpio, cargado con el aroma de tierra mojada y vegetación renovada. Su descenso por la montaña fue sorprendentemente fácil, como si el camino se abriera naturalmente ante ella. En varias ocasiones, Lupita avistó animales, un venado observándola calmamente desde un claro, un águila circulando majestuosamente arriba, todos pareciendo reconocerla como parte de la montaña. Cuando finalmente alcanzó la base de la montaña, fue recibida por una escena de alivio y alegría. Sus padres, junto con el equipo de rescate, estaban allí, listos para iniciar una búsqueda. La visión de Lupita, sana y salva, provocó una explosión de emociones. María corrió para abrazar a su hija, lágrimas de alegría corriendo por su rostro. «Estábamos tan preocupados», exclamó, sosteniendo a Lupita con fuerza. Carlos se unió al abrazo, su voz entrecortada por la emoción. «¿Estás bien? ¿Qué pasó allá arriba?» Lupita sonrió, sintiendo el amor y el apoyo de su familia. «Estoy bien, papá. De hecho, estoy más que bien. Tengo tanto que contarles». En las horas que siguieron, Lupita narró su increíble viaje, el rescate del Ocesno, el peligroso descenso, el descubrimiento de la cueva y del lago subterráneo. Sus padres y el equipo de rescate escuchaban atentamente, sus expresiones variando entre asombro, preocupación y admiración. «Esto es extraordinario», se dijo Carlos, cuando Lupita terminó su relato. «Necesitamos organizar una expedición para documentar adecuadamente estos descubrimientos». María, siempre la voz de la razón, añadió: «Pero primero necesitas descansar y recuperarte, querida. Esta experiencia debe haber sido extremadamente agotadora». Lupita asintió, sintiendo el peso del cansancio finalmente abatirse sobre ella. Pero había una llama encendida en sus ojos, una determinación renovada. «Mamá, papá», dijo su voz llena de convicción, «lo que viví allá arriba no fue solo una aventura, fue un llamado. Siento que descubrí mi verdadero propósito». Sus padres intercambiaron miradas de comprensión. Conocían bien ese brillo en los ojos de Lupita. Era el mismo que habían visto el uno en el otro cuando eran jóvenes, lo que los llevó a dedicar sus vidas al servicio y a la protección de las montañas y sus habitantes. «¿Y cuál es ese propósito, hija?», preguntó Carlos gentilmente. Lupita respiró profundo, las palabras fluyendo naturalmente. «Quiero ser un puente entre los mundos, entre los humanos y la naturaleza, entre el conocimiento antiguo y el moderno. Esa cueva, esas pinturas, cuentan una historia que necesita ser escuchada. Una historia de conexión, de respeto mutuo entre todas las criaturas». María sonrió, orgullosa. «¿Y cómo planeas hacer eso?». «Voy a combinar mi entrenamiento como socorrista con investigación y educación ambiental», respondió Lupita, su mente ya trazando planes. «Quiero crear programas que lleven a las personas a experimentar la naturaleza no como algo a ser conquistado, sino como una compañera, una maestra». En los días y semanas que siguieron, la historia de Lupita se extendió, primero por el pueblo, luego por la región, y pronto atrajo la atención de investigadores y ambientalistas de todo el país. La cueva con sus pinturas rupestres y el lago subterráneo fueron cuidadosamente estudiados, revelándose como un tesoro arqueológico y ecológico de importancia internacional. Lupita, fiel a su palabra, se dedicó a crear programas educativos que combinaban aventura, conservación y sabiduría antigua. Sus expediciones guiadas por las montañas no eran solo sobre escalada o supervivencia, sino sobre reconexión con la naturaleza, con nuestra historia
y con nosotros mismos. Y así, la joven que una vez soñó con ser una salvadora de montañas, descubrió que su verdadero llamado era mucho mayor. Se convirtió en una guardiana de los secretos de la montaña, una mensajera entre mundos, inspirando a una nueva generación a ver la naturaleza no como un recurso a ser explotado, sino como una sabia compañera en nuestro viaje colectivo. Mientras el sol se ponía sobre las montañas aquella noche, Lupita miró hacia el horizonte, sintiendo una profunda gratitud. Su aventura apenas había comenzado, y el futuro, como las montañas frente a ella, estaba lleno de promesas y misterios esperando ser descubiertos. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Lupita haya tocado sus corazones y despertado en ustedes una nueva mirada sobre nuestra conexión con la naturaleza. Para continuar este viaje de descubrimientos, hemos preparado una lista de reproducción especial, con historias igualmente cautivadoras sobre coraje, conexión y los secretos que la naturaleza guarda. Pueden encontrarla haciendo clic en el enlace a la izquierda. Si esta historia resonó en ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar me gusta al video. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad y la belleza de la vida en armonía con el mundo natural. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Cada historia es una nueva aventura esperando ser vivida. Dejen en los comentarios sus propias experiencias de conexión con la naturaleza. Sus historias pueden inspirar a otros a embarcarse en sus propios viajes de descubrimiento. Juntos, podemos tejer un tapiz de experiencias que nos recuerden la magia y la sabiduría que nos rodean. Hasta la próxima aventura, mantengan sus corazones abiertos y sus pies firmes en los senderos de la vida. La montaña llama, y quién sabe qué secretos guarda para ustedes. Los años pasaron desde el extraordinario descubrimiento de Lupita en la montaña, pero el impacto de aquel día continuaba reverberando en su vida y en la comunidad a su alrededor. El pueblo de Los Encinos, antes un pequeño poblado olvidado al pie de las montañas, se había transformado en un centro vibrante de ecoturismo e investigación ambiental. Lupita, ahora con 30 años, se había convertido en una figura respetada no solo en su comunidad, sino internacionalmente. Su programa de educación ambiental, Guardianes de la Montaña, atraía visitantes de todo el mundo, ansiosos por experimentar la profunda conexión con la naturaleza que ella promovía. La cueva y el lago subterráneo, cuidadosamente preservados y protegidos, se habían convertido en objeto de estudio para arqueólogos, geólogos y biólogos. Las pinturas rupestres resultaron ser más antiguas y complejas de lo que inicialmente se pensaba, ofreciendo fascinantes perspectivas sobre las antiguas civilizaciones que habitaron la región. Carlos y María, orgullosos de los logros de su hija, se habían retirado de sus roles oficiales, pero continuaban activos en la comunidad. Carlos ahora lideraba un programa de entrenamiento para jóvenes socorristas, mientras María coordinaba una clínica de salud holística que combinaba medicina moderna con sabiduría tradicional de las plantas. La relación de Lupita con la fauna local también había evolucionado de maneras sorprendentes. El osesno que había salvado años atrás, ahora un imponente animal adulto, era frecuentemente avistado en las cercanías del pueblo, como si mantuviera una vigilia protectora. Los habitantes locales lo apodaron cariñosamente Guardián, y su presencia era vista como un signo de buena suerte. Las expediciones guiadas por Lupita no eran meras caminatas en la naturaleza. Eran viajes de autodescubrimiento y reconexión. Llevaba a pequeños grupos hasta puntos estratégicos de la montaña, donde realizaba meditaciones y rituales inspirados en las antiguas tradiciones retratadas en las pinturas rupestres. Muchos participantes relataban profundas experiencias de sanación y transformación personal. La fama del programa de Lupita atrajo la atención de científicos e investigadores del campo emergente de la ecopsicología. Estudios preliminares indicaban que los participantes de sus expediciones presentaban mejoras significativas en salud mental, reducción del estrés y aumento de empatía y conciencia ambiental. Sin embargo, no todo eran flores.
El creciente interés en la región trajo desafíos. Lupita y la comunidad local luchaban constantemente contra presiones de desarrollo excesivo y explotación comercial. Mantener el equilibrio entre compartir el conocimiento y preservar el santuario natural se convirtió en una batalla constante. Además, Lupita enfrentaba escépticos y detractores que cuestionaban la validez científica de sus enfoques y la autenticidad de sus experiencias. Había aprendido a navegar estas aguas turbulentas con gracia y sabiduría, siempre buscando el diálogo y la comprensión mutua. En su vida personal, Lupita había encontrado un compañero en Miguel, un biólogo marino que había venido a estudiar los sistemas acuáticos únicos de la región. Juntos, formaban una poderosa asociación, combinando el conocimiento de las montañas y los océanos en una visión holística de conservación. A medida que su influencia crecía, Lupita fue invitada a participar en conferencias internacionales y a contribuir en políticas de conservación a nivel nacional. Usaba estas plataformas para abogar por un enfoque más integrado y espiritual de la conservación ambiental, desafiando paradigmas establecidos e inspirando a una nueva generación de ambientalistas. El lago subterráneo, mientras tanto, continuaba revelando sus secretos. Investigaciones recientes habían descubierto especies de peces y anfibios previamente desconocidos para la ciencia, adaptados a la vida en las profundidades oscuras. Estos hallazgos no solo ampliaron el conocimiento científico, sino que también fortalecieron los argumentos para la protección del área. Las pinturas rupestres, por su parte, continuaban fascinando e intrigando. Nuevas técnicas de análisis revelaron capas ocultas de significado, sugiriendo que el sitio había sido un importante centro espiritual durante milenios. Lingüistas y antropólogos debatían acaloradamente sobre el origen y el significado de los símbolos, algunos de los cuales parecían no encajar en ninguna tradición conocida. Mientras el sol se ponía sobre las montañas aquella noche, Lupita se sentó en su terraza, contemplando el camino que la había traído hasta allí. El viento susurraba entre los encinos, trayendo consigo el aroma de tierra y el misterio de las alturas. Cerró los ojos, sintiendo la pulsación de la montaña, ese mismo latido que había sentido años atrás en la cueva subterránea. Un aullido distante resonó por el valle, el lobo que ocasionalmente avistaba en sus caminatas. Lupita sonrió, sintiéndose parte de algo más grande, una intrincada red de vida y conciencia que se extendía mucho más allá de lo que los ojos podían ver. Mientras las estrellas comenzaban a salpicar el cielo nocturno, Lupita reflexionaba sobre el futuro. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Nuevos desafíos surgirían, nuevos descubrimientos aguardaban. La montaña aún tenía muchos secretos por revelar, muchas lecciones por enseñar. Con un suspiro de satisfacción se levantó, lista para otro día de aventuras y descubrimientos. El mañana traería nuevas expediciones, nuevos alumnos ansiosos por aprender los secretos de la montaña, nuevas batallas para proteger este precioso santuario. Lupita entró en casa, su corazón lleno de gratitud y propósito. Afuera la montaña permanecía, silenciosa y majestuosa, guardiana de misterios antiguos y promesas futuras. Y así, otro día llegaba a su fin en el pueblo de los encinos, pero la historia de Lupita y su conexión con la montaña continuaba, resonando a través del tiempo, inspirando a generaciones futuras a escuchar el llamado de la naturaleza y a redescubrir nuestra profunda conexión con el mundo que nos rodea. La mañana apenas había amanecido cuando Lupita despertó, sintiendo una inquietud familiar. Algo la llamaba, una sensación que había aprendido a respetar a lo largo de los años. Silenciosamente, para no despertar a Miguel, se vistió y salió de casa, sus pasos llevándola instintivamente hacia la montaña. El aire fresco del amanecer traía un aroma diferente, una mezcla de ozono y algo más profundo, más antiguo. Lupita reconoció el olor. Era el mismo que había sentido años atrás, en la noche de su gran descubrimiento. Sin dudarlo, tomó el sendero que llevaba a la cueva. El camino, aunque familiar, parecía diferente esa mañana. Las sombras danzaban de manera extraña,
y Lupita podría jurar que vio formas moviéndose por el rabillo del ojo, siempre desapareciendo cuando intentaba enfocarlas. Al llegar a la entrada de la cueva, Lupita hizo una pausa. El aire que salía de la abertura estaba más cálido de lo normal, cargado de humedad y de ese olor misterioso. Encendiendo su linterna, se adentró en el túnel, su corazón acelerado con una mezcla de emoción y aprensión. El camino hasta el lago subterráneo parecía más corto de lo que recordaba. Cuando finalmente emergió en la cámara principal, Lupita jadeó. El lago, normalmente calmo y cristalino, estaba agitado. Ondulaciones recorrían su superficie, como si algo grande se moviera en las profundidades. Los cristales que rodeaban el lago pulsaban con una luz más intensa de lo que Lupita jamás había visto. El ritmo de su pulsación había cambiado, volviéndose más rápido, más urgente. Era como si todo el ambiente estuviera vivo, respirando, esperando. Lupita se acercó al borde del lago, sus ojos intentando penetrar las aguas agitadas. Fue entonces cuando lo vio, una forma masiva moviéndose en las profundidades. No era un pez, ni ninguna criatura que pudiera identificar. Era algo ancestral. De repente, la superficie del lago se quebró. Una columna de agua se elevó, y de ella emergió una criatura que Lupita solo podría describir como ancestral. Tenía la forma de una serpiente gigante, pero su piel brillaba con patrones intrincados que recordaban las pinturas rupestres de las paredes de la cueva. La criatura fijó sus ojos en Lupita, ojos antiguos, sabios, que parecían contener el conocimiento de eras. No había miedo en el corazón de Lupita, solo un sentido de reverencia y reconocimiento. Una voz resonó en la mente de Lupita, no en palabras, sino en sensaciones e imágenes. La criatura, el guardián de las profundidades, como Lupita instintivamente lo nombró, estaba comunicándose. Imágenes inundaron la mente de Lupita. Glaciares retrocediendo, bosques creciendo y disminuyendo, civilizaciones surgiendo y cayendo. Vio la historia de la montaña, de la región, del propio planeta, desplegarse ante sus ojos mentales. El guardián le mostró a Lupita un futuro de armonía entre humanos y naturaleza, donde la sabiduría antigua y el conocimiento moderno se fundían. Pero también le mostró los peligros, la destrucción que aguardaba si la humanidad continuaba en su camino actual. Lupita entendió entonces que su misión era más grande de lo que jamás había imaginado. No era solo una guardiana de los secretos de la montaña, era un puente entre dos mundos, elegida para ayudar a guiar a la humanidad de vuelta al equilibrio con la naturaleza. El guardián de las profundidades se sumergió de vuelta en el lago, dejando a Lupita al borde del agua, su mente dando vueltas con las revelaciones. Sabía que su vida había cambiado una vez más, que nuevos desafíos y responsabilidades la aguardaban. Cuando finalmente dejó la cueva, el sol estaba alto en el cielo. Lupita descendió la montaña con pasos decididos, su corazón lleno de propósito. Sabía que tendría que compartir su experiencia, que tendría que encontrar una manera de transmitir el mensaje del guardián al mundo. Al llegar a casa, encontró a Miguel esperándola, preocupado. Sus ojos se encontraron, y sin necesidad de decir una palabra, Miguel entendió. Vio en Lupita la misma expresión que ella tenía años atrás, cuando regresó de su primer gran descubrimiento. «¿Sucedió de nuevo, verdad?», preguntó suavemente. Lupita asintió, una sonrisa formándose en sus labios. «Miguel», dijo, su voz temblando levemente con la emoción, «tenemos mucho trabajo por delante». Mientras la pareja entraba en casa, lista para planear los próximos pasos, la montaña permanecía silenciosa al fondo. Sus secretos, guardados durante milenios, comenzaban lentamente a revelarse. Y Lupita, una vez más, estaba en el centro de esta gran revelación, lista para guiar a la humanidad hacia un futuro de armonía y equilibrio con el mundo natural. El viento susurró entre los encinos, llevando la promesa de cambio. Una nueva era estaba comenzando, y Lupita estaba lista para liderar el camino. Los días que siguieron a la revelación del guardián de las profundidades fueron un torbellino de actividad para Lupita y Miguel.
La urgencia del mensaje recibido los impulsaba a actuar, pero también los desafiaba a encontrar la manera correcta de compartir esta experiencia trascendental con el mundo. Lupita sabía que simplemente contar lo que había visto no sería suficiente. La gente necesitaba sentir, experimentar la conexión profunda que ella había vivido. Después de mucha reflexión y discusión con Miguel, decidió que era hora de expandir su programa Guardianes de la Montaña de una forma completamente nueva. Con la ayuda de Miguel y un equipo de científicos, ambientalistas y líderes espirituales de diversas tradiciones, Lupita comenzó a desarrollar lo que llamaron Proyecto Telaraña de Vida. El objetivo era crear una serie de experiencias inmersivas que permitieran a las personas sentir, de forma tangible, su conexión con la naturaleza y con toda la historia del planeta. El primer paso fue la creación de un centro de visitantes revolucionario en la base de la montaña. Utilizando tecnología de punta, crearon ambientes de realidad virtual que simulaban el viaje de Lupita a través de la cueva y su encuentro con el guardián. Pero esto era solo el comienzo. Inspirada por las visiones compartidas por el guardián, Lupita trabajó con geólogos y paleontólogos para crear una línea de tiempo viviente, un sendero que llevaba a los visitantes a través de diferentes ecosistemas, cada uno representando una era diferente de la historia de la Tierra. Las personas podían literalmente caminar a través del tiempo, sintiendo los cambios climáticos, viendo la evolución de la vida y comprendiendo el impacto de las acciones humanas en una escala global. El lago subterráneo, ahora cuidadosamente protegido, se convirtió en el corazón de un programa de investigación interdisciplinario. Biólogos estudiaban las especies únicas que habitaban sus aguas, mientras físicos y químicos analizaban las propiedades inusuales de los cristales que lo rodeaban. Antropólogos y lingüistas continuaban descifrando los secretos de las pinturas rupestres, descubriendo conexiones sorprendentes con otras culturas antiguas alrededor del mundo. A medida que el proyecto crecía, Lupita enfrentaba nuevos desafíos. La atención internacional trajo consigo escrutinio y escepticismo. Muchos en la comunidad científica cuestionaban la validez de sus experiencias, etiquetándolas como alucinaciones o, en el mejor de los casos, interpretaciones exageradas de fenómenos naturales. Lupita, sin embargo, permanecía inquebrantable. Sabía lo que había experimentado y estaba determinada a encontrar una manera de validar científicamente lo que había aprendido. Con la ayuda de Miguel y un equipo de neurocientíficos, se sometió a una serie de experimentos, monitoreando su actividad cerebral durante meditaciones y visitas a la cueva. Los resultados fueron sorprendentes. Los patrones de ondas cerebrales de Lupita, durante sus comunicaciones con la naturaleza, eran únicos, mostrando una sincronización entre diferentes áreas del cerebro que los científicos nunca habían visto antes. Esto abrió todo un nuevo campo de estudio sobre conciencia y conexión con el entorno natural. Mientras tanto, el impacto del proyecto Telaraña de Vida comenzaba a sentirse más allá de los límites del pueblo de los Encinos. Los visitantes regresaban de sus experiencias profundamente transformados, con una nueva comprensión de su lugar en el mundo natural. Muchos se convertían en activistas ambientales, otros cambiaban radicalmente sus estilos de vida para reducir su impacto ecológico. Gobiernos y organizaciones internacionales comenzaron a tomar nota. El modelo de conservación y educación desarrollado por Lupita estaba siendo estudiado y adaptado para otras regiones del mundo. El pueblo de los Encinos se convirtió en un epicentro de innovación en sostenibilidad, atrayendo investigadores, emprendedores y visionarios de todos los rincones del planeta. Sin embargo, con el crecimiento vino la responsabilidad. Lupita y Miguel trabajaban incansablemente para garantizar que el desarrollo de la región permaneciera sostenible y alineado con los principios que habían aprendido. Implementaron políticas rigurosas de conservación y trabajaron con la comunidad local para asegurar que los beneficios económicos se distribuyeran de manera justa. Mientras el sol se ponía sobre otro día agitado, Lupita se encontró nuevamente en la terraza de su casa, mirando hacia la montaña que había cambiado su vida.
El viento susurraba entre los árboles, trayendo consigo el aroma de encinos y promesas. Cerró los ojos, sintiendo la pulsación de la tierra bajo sus pies, el mismo latido que había sentido en la cueva. Una suave sonrisa se formó en sus labios. El camino por delante aún era largo y lleno de desafíos, pero sabía que no estaba sola. La montaña, el guardián, la propia naturaleza, todos eran sus aliados en este viaje para reconectar a la humanidad con el mundo natural. Y mientras las estrellas comenzaban a salpicar el cielo nocturno, Lupita sintió una certeza profunda de que, paso a paso, estaban avanzando hacia un futuro más armonioso y equilibrado.